Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Yo soy el Philip. Oigan, y recién pasada la noche buena, la Navidad, la comida, la cena, el recalentado y todo lo que sucede en estos días, pues ya estamos iniciando ahora una nueva transmisión en este canal de YouTube que se llama El Philip. Bienvenidos sean y recuerden ustedes que aquí en este canal les platicamos las historias de los famosos más famosos de México y de absolutamente todo el mundo. Y para muestra, un botón. Fíjense que a mí me encanta, la verdad me encanta platicar de estas series de televisión de los años 80. Yo me acuerdo, y es que aparte pues no es por nada, pero me tocó vivir toda esa época. Y entonces he de decirles y he de confesarles que pues sí, yo soy ahora sí que Team 80. A mí me encanta toda esa época. Y si ustedes recuerdan, a finales de los 70, principios de los 80, en México había una serie de televisión que se llamaba La Criada Bien Criada, que la protagonizaba nada más ni nada menos que doña María Victoria. Oigan, qué cuerpazo y qué guapa doña María Victoria. Y además que es don de gente, ¿no? Tiene doña María Victoria. La verdad es que tiene un carisma tremendo. Pero ella no estaba sola en esta serie. Fíjense que ahí salía junto a ella Alfonso Sayas. Sí, el mismísimo Sayas. Ahí salía, pero también salía otro personaje. Se llamaba el Borolas. Y digo se llamaba porque desafortunadamente pues ya no vive. En realidad no se llamaba el Borolas, en realidad su nombre era Joaquín García Vargas, ese era su nombre real. Fíjense ustedes que este personaje, y al ratito les voy a platicar por qué bueno, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador lo puso en tendencia, lo regresó y prácticamente lo volvió a poner en el ojo público a don Borolas. ¿Y por qué? Les voy a contar toda esa historia. Porque resulta que don Borolas nació en Michoacán. Sí, qué bonito estado, la verdad, en Michoacán, y ha dado tantas personalidades este estado tan maravilloso. Pero don Joaquín García Borolas nació hace 102 años. Ustedes imagínense, ya haber pasado el siglo, ya es muchísimo tiempo. Fíjense que la historia de don Joaquín García Borolas, este personaje que además siempre era identificable por su chamarra, que era chamarro como tipo gabardina, que utilizaba una talla más grande de la que normalmente pues él utilizaría, su sombrero de bombín. Eso era básico para él. Y fíjense que a pesar de eso, él nació en una familia de carencias, no nació siendo una persona adinerada, ni mucho menos, no, todo lo contrario. De hecho, la familia, su mamá y su papá, batallaban muchísimo para darle a toda la familia lo mínimamente necesario. Ya no digan ustedes darles lujos, ni mucho menos. Entonces, obviamente, los niños, y no solamente los de su familia, en realidad todos los muchachitos de su comunidad, no tenían, si no tenían para comer, ustedes imagínense que era muy complicado que tuvieran juguetes. Los juguetes ni siquiera los conocían. No es que, ay, cómprame el cochecito de control remoto. No, eso no existía. Y entonces la manera de entretenerse de ellos, pues era muy al estilo campirano, ¿no? En los columpios, en las avalanchas que ellos mismos se armaban. Pues eran juegos que finalmente se tenían que improvisar para que los niños se entretuvieran un ratito. Pero en el caso de Joaquín García, siendo niño, siendo muy chiquito, notó que tenía algo que no tenían otros niños y era una habilidad bárbara, tenía una habilidad para entretener, para imitar voces, para ser chistoso, eso era lo suyo. De hecho, fíjense ustedes que él soñaba siendo niño, soñaba con que en algún momento su situación de vida iba a cambiar, que iban a dejar de tener carencias, que su vida iba a ser totalmente diferente. Ahora, como su familia, sus amigos y toda la gente cercana siempre le decían, ay, Joaquín, es que eres muy bueno, todo el tiempo nos andas haciendo reír, todo el tiempo estás contando chistes. Entonces, pues él más lo hacía, ahora sí que ya lo hacía adrede. Y resulta que Joaquín García agarró la maña de imitar
a su papá, a su mamá, a sus hermanos y hasta los vecinos. Imitaba a todo mundo. Entonces, esa costumbre se le fue haciendo. Y cada que había una reunión, una fiesta de pueblo, lo que fuera, oigan, él se la pasaba contando chistes, pero imitando a todo el barrio, que de hecho el barrio donde él vivía se llama Soterraña. Y fíjense que allá en Soterraña, pues se conocía en aquellos años, no sé hoy o si lleva el mismo nombre, pero se conocía como un barrio muy popular, muy, muy, muy popular. Bueno, pues mientras Joaquín García seguía aprendiendo a hacer estas rutinas, ¿no? De chistes y de pasársela bien con todos sus amigos, pues cuando entra a su adolescencia ya no hubo más tiempo para estos juegos, porque las carencias en su casa pues estaban a todo lo que da y entonces tuvo que buscar trabajo, como la gran mayoría de los niños. De hecho, era muy complicado porque muchos de ellos querían tener o soñaban con tener una licenciatura, soñaban con convertirse en profesionistas y esto no era posible por la cantidad pues de carencias que había, que existía en aquel momento. Entonces, Joaquín García se pone a trabajar en una tienda de abarrotes. Ahí trabajaba. El problema es que no le pagaban mucho, era muy poquitito. Y entonces, pues ahí estaba, ¿no? Mientras despachaba que si el aceite, que si el arroz o lo que le pedía a la gente, él seguía soñando. Pero ahora sus sueños ya no eran convertirse en un profesionista. Ahora sus sueños estaban enfocados hacia otro lado. Fíjense que le tocó aquella época de las carpas, de los teatros itinerantes, ya ven que antes era lo que se usaba. Y entonces cuando llegaba allá a Morelia a alguna de estas carpas, que además, miren, estas carpas llevaban a lo mejor del espectáculo. ¿Por qué? Porque llevaban bailarinas, trapecistas, cantantes, actores que hacían sketches. Estas carpas eran artísticas y llevaban absolutamente de todo. Y lo mejor del asunto es que eran precios populares, porque estas carpas lo que hacían era acercar al pueblo y darles un poquito de entretenimiento a todas estas personas que normalmente no tendrían dinero para ver un espectáculo en algún lugar establecido, en un teatro y todo. Entonces, Joaquín, cuando veía que llegaban estas carpas, él decía, algún día yo voy a estar allá adentro y algún día yo voy a contar mis chistes y algún día, bueno, pues él estaba finalmente soñando, era lo que él pensaba, que en algún momento se iba a convertir en un artista como estos artistas que llegaban junto con todo el elenco de las carpas. Bueno, muchos de estos shows que daban estos artistas en las carpas eran improvisados, no eran con guiones, no eran ensayados, no, era todo lo contrario, eran shows precisamente improvisados. ¿Por qué? Porque mucho dependían de lo que estuviera. Ahora sí que como decimos en la actualidad, ay, ¿qué pasó por ahí, Omarcito? Mucho decían que tenía que ver con lo que sucedía, lo que ahora conocemos como en tendencia, gracias, Omar, lo que ahora conocemos como estar en tendencia, antes era así. Y entonces, para la gente, los artistas sobre todo, era muy importante ver lo que ocurría alrededor, ver lo que había en ese pueblito, en ese poblado, para en base a eso hacer sus rutinas. Por eso es que la improvisación para ellos era tremenda, tremenda. Los artistas de aquellos años, nada de usar un chicharito, nada de leer un teleprompter, no, ellos tenían que estar despiertos en todo, ser creativos sobre todo. Ahora sí que les giraba la ardilla de una manera tremenda, tremenda. Y Joaquín García, que en algún momento, cuando podía y tenía dinerito, se metía a estas carpas, se quedaba de a seis, se quedaba sorprendido porque decía, híjole, estos artistas qué inteligentes son y cómo cambian. O sea, no era el mismo show que presentaban hace 2 horas al que presentaban ahorita o al que iban a presentar mañana. Eran artistas realmente muy, muy, muy preparados. Y Joaquín García sabía perfectamente que en algún momento, tarde o temprano, él iba a hacer lo mismo. Eso lo sabía. Pero si él en verdad quería convertirse en un artista, pues en Morelia no lo iba a lograr. Y no lo iba a lograr porque en aquellos años en Morelia, pues no había como tal una industria del entretenimiento. Todo estaba pues en el centro, ¿no? Todo, todo, todo. Artistas de televisión, de radio, telenovelas, todo, todo, todo se hacía en el Distrito Federal de aquellos años. Entonces, pues Joaquín García, siendo joven, o sea, imagínense que Joaquín
Estaba prácticamente en la adolescencia cuando de pronto dijo, pues me voy a México, a la Ciudad de México, que hoy para llegar a Morelia se hacen 4 o 5 horas. En realidad, pues es corta la distancia, pero porque hay autopistas. Pero hace años, ¿qué autopistas iba a haber? Entonces, imagínense, no sé cuántas horas hizo, 15 horas para llegar al Distrito Federal, pero él sabía que llegando al Distrito Federal iba a encontrar más oportunidades. Una vez que llega al Distrito Federal, pues le toca picar piedra. De entrada, ¿dónde voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Bueno, estudió aparte de todo, porque Joaquín aquí vino a terminar su secundaria, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que lo primero, pues a tocar piedra en las carpas que se presentaban en los alrededores del Distrito Federal y en los teatros populares, en los teatros del pueblo. ¿Y qué era lo que hacía Joaquín? De todo. Realmente lo que él buscaba era una oportunidad. Y entonces le daban desde cosas de mantenimiento, barrer, hacer lo que fuera, pero él estaba feliz porque ya estaba dentro de las carpas. Pero obviamente de estar ahí adentro, poco a poquito, pues se fue relacionando con los artistas, con la gente que estaba en los escenarios, y entonces, pues resulta que lo que ocurre siempre, un buen día que no fue a trabajar uno de los artistas, le dijeron, pues a ver, chamaco, vas para arriba, para el escenario. Y entonces Joaquín subió, hizo uno de los sketches. Fíjense que la gente se rió tanto y el público realmente quedó encantado, que el público ni se dio cuenta que Joaquín no era artista. Pues desde ahí le dijeron cada que falte a alguien o que no vengan, tú vas. Y Joaquín aprovechó esas oportunidades, porque poco a poquito se fue ganando un respeto como comediante, poco a poquito. Miren, a estos espectáculos de carpa o de teatro del pueblo llegaba mucha gente y sobre todo gente muy importante, porque llegaban desde otros artistas que querían ver lo que estaba haciendo su competencia, pero también llegaban empresarios, pero también llegaban cineastas, llegaban de todo, además, obviamente, del pueblo. Bueno, pues resulta que ahí estuvo trabajando años en las carpas Joaquín. Fíjense, cumplió 27 años, pero ya siendo un actor de carpa, ya no trabajando en otra, pues en otras áreas, ya siendo un actor. Pues resulta que cuando cumple 27 años, lo mandan a llamar para hacer una película. Porque como les digo, a estas carpas iban muchas personas que se dedicaban al cine y que muchos de estos buscaban talento para llevarlos a sus trabajos. Esta película, la primerita en la que participa Joaquín García Borolas, fue la de Nosotros los Rateros. Fíjense, sale en esta película, que de hecho, perdón, quienes hacen esta película como protagonistas fue Manolini Shilinsky. Ellos, fíjate qué suave. Ellos fueron los que hicieron esta película y sale como parte del elenco Joaquín García Borolas. Bueno, sale hasta Doña Prudencia Grifel, fíjense nada más en esta película. Ah, pues ahí están, miren, Manolini Shilinsky. Bueno, esta película fue todo un éxito, porque además, si algo hay que decir es que en México tenemos muy buenos comediantes, muy buenos comediantes. Bueno, en esos años más todavía, ¿no? Pero fíjense ustedes que les fue tan bien que ese mismo año, cuando él tenía 27, lo contratan para hacer otra película que se llamó No me defiendas, compadre. Pero en esta película ya no salía Manolini Shilinsky. En esta película ya salía don Germán Valdés Tintán. Oigan, pues estamos hablando de figurones, pero figurones. Obviamente acompañado por su carnal Marcelo. Para Joaquín García, haber dado el salto de haber trabajado en mantenimiento de las carpas, después irse al cine con Manolini Chilinsky, ahora estar trabajando con el mismísimo Tintán, pues imagínense nada más el cambio fue tremendo, tremendo. Él ya no tenía duda, Joaquín había nacido pues para triunfar en los escenarios. Estaba destinado para la comedia y él lo sabía. Bueno, pues resulta que poco a poquito Joaquín García se fue, pues ahora sí que se fue relacionando con los grandes comediantes de aquella época. Muchos de ellos fueron sus grandes maestros, él les aprendió muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues siguió trabajando con Tintán
De hecho, ¿saben en qué película sale con él? En la del Rey del Barrio, que el Rey del Barrio está considerada como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos en México. Que en esta película ya le dieron un mejor personaje. En esta película sale, por ejemplo, doña Silvia Pinal, que en paz descanse, salía Germán Valdés Tintán, salía el Borolas. Entonces, pues para él era irse ganando un lugar más y más y más grande para él. Y fíjense que algo muy, muy extraño es que, ay, ay, perdón, disculpen ustedes, es que ya saben que con esos cambios de temperatura, ay, Dios mío. Bueno, pues resulta que poco a poquito le iban dando más, ahora sí que más importancia en los personajes alborolas. El problema es que a pesar de ser talentoso, de ya tener años de experiencia, de ya trabajar con comediantes muy importantes de aquellos años, debido a sus virtudes físicas del Borolas, pues no alcanzó a ser nunca protagónico. Nunca, 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 nunca. Era muy chaparrito, Borola. ¿Saben que él medía metro y medio? 1 metro con 50 centímetros era lo que él medía. Entonces, él, lejos de desmoralizarse y lejos de decir, ay, ¿por qué no puedo yo salir como el galán o algo así? No, él sabía perfectamente que su lugar era como actor secundario, pero el Borolas dijo, bueno, si voy a ser un actor secundario, voy a ser un tremendo actor secundario, dijo él. Y miren, también le fue al Borolas que de hecho nunca padeció por trabajo. Terminaba una película y hacía otra, y hacía otra, y hacía otra, y hacía otra. De hecho, muchos que sí fueron protagonistas batallaban para conseguir una película, un personaje que les llenara, un personaje que superara al que habían hecho anteriormente. Y eso los iba dejando con menos posibilidades, con menos opciones. Y en el caso de Joaquín, como actor secundario, terminabas de hacer una película, ya estaba en otra, ya estaba en otra, ya estaba en otra. De hecho, los grandes comediantes de aquellos años siempre lo buscaban y lo buscaban porque sabían que él podía enriquecer sus películas. Bueno, no necesitó nunca hacer un cambio de imagen, un cambio de look, porque siempre salía igualito. En todas sus películas o programas, era el Borola, salía igualito. Miren, su chamarra esa grandotota que se ponía como tipo ¿cómo se llamaba? Clavillazo, ¿no? Grande de tamaño. Su sombrero de bombín, que nunca faltó. Que dicen que el sombrero de bombín se lo copió o se inspiró en Chaplin, ¿no? En Charles Chaplin, porque lo admiraba muchísimo, dicen. Eso sí, no lo sé. Ahora ustedes dirán, ¿y de dónde o por qué le pusieron el Borolas? Bueno, hay dos versiones de por qué le apodaron el Borolas. Miren, 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 hasta incluso lo imitaba, ¿no? Bueno, hay dos versiones del por qué le ponen el Borolas a Joaquín García. De hecho, Joaquín García, cuando llega a México, a la Ciudad de México, él sigue estudiando y estudió en la escuela secundaria número 1. Esta escuela secundaria que está en la calle de Regina, en el centro histórico. En esa escuela secundaria, por cierto, estudió don Jacobo Zabludovsky. Ya ven que don Jacobo, barrio 100% de la Merced, ahí, ¿no? Don Jacobo Zabludovsky, que en paz descanse. Bueno, pues ahí estudió en la secundaria número 1, don Jacobo, y en esa misma escuela secundaria estudió también Joaquín García. En esta misma calle de Regina, donde está ubicada esta secundaria, había un billar. Había un billar en donde muchas veces los estudiantes de secundaria iban y pues se pasaban un ratito, ¿no? Ahí a jugar al billar. Y entonces, que era muy común, dicen que era muy común que Joaquín, saliendo de la secundaria, le chiflara a sus amigos, vénganse, vamos a echarnos unas borolas, que en realidad no quería decir borolas, en realidad eran carambolas, pero él al no saber y al no conocer, que decía vamos a echarnos unas borolas. Entonces, sus compañeros de tanto y tanto y tanto que él decía que las borolas, pues así le pusieron. Entonces, ahí viene el borolas, y ahí viene el borolas, y para todo era borolas. Bueno, esa es una parte de la historia del por qué le dicen de esa manera. Ahora, fíjense que la otra historia del Borolas es porque dicen que cuando él comenzó a trabajar ya en las carpas y ya en el mundo del espectáculo, de pronto, al momento de hablar, se hacía bolas y bolas y bolas y bolas y ya no podía salir de la conversación.
Entonces, que pues en lugar de ponerle el bolas, le pusieron el borolas. Ahora, ¿cuál será la realidad? Pues eso sí no lo sé, porque les digo, son las dos versiones que existen, pero las dos son muy bonitas, la verdad es que sí. Ahora, miren, de que fue un hombre que tuvo muchísimo éxito, eso que ni qué. Tan solo, por decir algo, de 1950 a 1970, es decir, en 20 años, hizo 80 películas. Y ustedes dirán, Felipe, ¿cómo le hizo para hacer 80 películas en 20 años? Bueno, Joaquín García Borolas llegaba a hacer entre 4 o 5 películas por año. Por eso les digo que no salía de una cuando ya estaba en otra y en otra y en otra y en otra. Por eso les digo que llegó a trabajar más que muchos que fueron protagonistas. Ahora, eso le dio una estabilidad económica. Después de haber padecido tanto, después de haber tenido tantas carencias, ahora su situación económica era totalmente distinta. Tanto, pues que dijo, es momento de casarme. Y resulta que él conoce a una muchacha muy guapa, Eva Bejarano. Se casa con Eva Bejarano, la convierte en su esposa y se dice que tuvieron 6 hijos. Miren, ¿por qué les digo se dice? Porque en realidad ninguno de los 6 hijos de los que se habla que tuvo el Borolas siguieron el camino de ser actores o de trabajar en los medios, ninguno de ellos. Y ninguno de ellos maneja un perfil público. Todos ellos, pues ahora sí que vivirán su vida de manera más discreta. Entonces, pues la verdad es que no se sabe si en realidad fueron los 6, vivan los 6, qué hice que fueron de los 6. No, esa parte no lo sé. Solo es lo que dicen que tuvo 6 hijos. Ahora, lo que sí es que fíjense que don Joaquín García Borolas, desde muy joven, desde muy joven, estuvo interesado en temas que en esos años eran ocultos, que en esos años eran como temas prohibidos, en las famosas logias de la masonería o de la francmasonería. Era algo que le llamaba muchísimo la atención, tanto que en el año de 1965, cuando él tenía 43 años, se inició. Se inició de una manera simbólica en una logia. ¿Qué son las logias? Los grupos, ¿no? Van habiendo grupos escalonados o grupos con diferentes niveles. Entonces, fíjense que Joaquín García se inició en la logia llamada Atlántida número 67. Y ustedes dirán, ¿y cuál es esa? Bueno, pues la Atlántida número 67 es la misma logia, o no sé si exista, la verdad, y perdonen por mi ignorancia, pero era la misma en donde se había iniciado Mario Moreno Cantinflas. Fíjense nada más. De hecho, ahorita les voy a platicar cómo es que llegó la masonería a su vida, cómo es que se inició y quién lo invitó, pero el hecho es que tanto Cantinflas como el Borolas fueron miembros muy activos de esta sociedad, que como les digo, antes era como un tipo de sociedad secreta. De hecho, Joaquín García Borolas llegó a ser uno de los personajes dentro de esta logia de los masones, uno de los personajes más respetados. De hecho, tienen ellos como diferentes niveles o diferentes grados, y el grado que alcanzó Joaquín García Borolas dentro de este grupo era el de compañero masón. No sé cuántos grados más allá arriba, no sé cuántos grados más allá abajo, no lo sé. Pero ese de compañero masón era el que alcanzó Joaquín García Borolas. Ahora, al día de hoy, lo que se sabe y lo que se conoce acerca de los masones es que en realidad son una institución filantrópica, es decir, de este tipo de grupos que se dedican a hacer cosas en favor de los demás, ¿no? Eso es lo que se dice al día de hoy, pero en esos años básicamente pues eran sociedades secretas, ya no lo es. Bueno, pues resulta que para poder ser masón en aquellos años no era tan sencillo. Hoy debe ser igual, ¿no? ¿Por qué? De entrada, había 3 requisitos principales para poder ser masón. El primero era ser mayor de edad. Nadie que fuera menor de edad podía ser masón. Segundo, debían ser apadrinados o invitados por alguien que ya fuera miembro de esta, pues de esta logia, de esta asociación. Y el tercero es que una vez que la persona recibía la invitación, tenía que ser sometido a una votación que era por parte de los miembros que ya estaban en activo.
y si todos ellos decidían que sí, pues entonces ya se le daba la bienvenida como masón. Pero si no, pues simplemente, aunque quisiera, pues no podía entrar. Por eso es que les digo que Joaquín García llegó a convertirse ahora sí que en un masón muy importante en aquel momento. Bueno, miren, cuando Joaquín le toca estar todavía en esta época de oro del cine mexicano y trabajó con Tintán y trabajó con Manolín y Chelinsky y todos ellos, oigan, pues él pensó que toda su vida iba a pasar de esta manera. Pero resulta que cuando terminan los años 50, se acaba la época de oro del cine mexicano. Vienen los años 60 y traían otras temáticas totalmente distintas del cine, los rock and rolleros, los luchadores, otro tipo de historias. ¿Y saben algo? Fíjense que en todas las etapas del cine que siguieron a la de oro, Joaquín García logró adaptarse. Logró adaptarse tanto que llegó a hacer películas de ficheras, llegó a hacer películas de comedia, bueno, con la India María sale también Joaquín García, hizo películas con luchadores, hizo sexy comedias, don Joaquín García Borolas, fíjense nada más. Bueno, pero pues obviamente él venía de la vieja escuela, venía de un tipo de cine en donde no se le faltaba el respeto a la gente, donde los desnudos no eran necesarios, donde había historia y además había actores. Entonces, aunque a él le pedían, ahora tienes que decir esto, para él decir una grosería ante las cámaras era una falta de respeto y él decía, no, ¿cómo? O sea, no, 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 yo no puedo. Para los actores ya de esa época, los nuevos, pues era lo más común. Entonces, como no pudo seguir con este tipo de cine de las sexicomedias, porque le pedían hacer cosas que él no estaba dispuesto a hacer, resulta que prefirió hacer televisión. Fíjense que don Joaquín García decidió hacer televisión y de hecho salió en programas, híjole, de los primeritos que hizo, pues los Beverly de Peralvillo, que ahí salía el Borolas, pero también salía el Borras, que es totalmente distinto. Salían los Beverly de Peralvillo, salió en Mis Huéspedes, uy, Mis Huéspedes, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, yo creo que de la serie de televisión más recordada, pues obviamente, La criada bien criada. Una serie que a muchos, bueno, con Chabelo, a muchos nos trae recuerdos muy, muy, muy bonitos. Pero ya estamos hablando de los años 80 y ya en esos años 80 comienza el declive en la carrera del Borolas. Dale. Y es que miren, no a todo mundo le gustaba el trabajo de don Joaquín García Borolas. Obviamente había personas que decían, pues es que yo no sé por qué le hacen tantas fiestas y en realidad es un actor más, pero también había quien decía que era un artista pues que dejó escuela. Ahora sí que pues es cuestión de gustos. Pero miren, ya en esta época en donde pues comenzó el declive de don Borolas, todavía trabajó, pero ya con películas, la verdad, cada vez de menos calidad. Hizo por ahí las películas del Mofles, hizo las de Lola la Trailera, la verdad es que pues ya películas que no tienen mucha calidad, aunque sí fueron muy taquilleras. Eso es punto y aparte. El hecho de haber sido exitosas y taquilleras no quiere decir que hayan tenido la calidad que tenían las películas de los años 40, 50, a pesar de haber menos tecnología. Bueno, lo que sí podemos decir de México es que en esos años, oigan, los mexicanos o quienes ponían los títulos a las películas eran muy ingeniosas. Yo me acuerdo porque pasaban en el Canal 9 de la Ciudad de México, pasaban este tipo de películas, ¿no? De las que se hicieron ya churros, churros, churros. Salía una que me acuerdo mucho que decía, huele a gas. Háganme el favor, ¿qué título era ese? Más buenas que el pan, era otra. No le saques, pues no le metas. Y así las anunciaban. La torta caliente, chiquita y no te la vas a acabar. Es ese tipo de historias que obviamente nada tenían que ver con estos títulos maravillosos de las películas de los años 40, 50. Y bueno, pero miren, así como decimos que los últimos trabajos de don Joaquín García Borolas fueron de mala calidad, también déjenme decirles que hizo películas muy interesantes por ahí de 1989, que de hecho en este año fue el año en el que se retiró el Borolas, en el 89, hizo una película que se llama Santa Sangre, que de hecho esa película la produjo y la dirigió don Alejandro Jodorowsky. Fíjense nada más.
Así es que, pues sí le tocó hacer también cine de mucha calidad. Los Relajados fue otra película también muy buena que hizo don Borolas. Ahora, hay una historia que no está confirmada, pero que sí sonó mucho hace tiempo, mucho, mucho, mucho. Miren, era un, Joaquín era un hombre muy trabajador, eso indiscutiblemente, pero ya siendo una persona mayor, ya siendo una persona adulta, dicen que era muy común verlo caminar por las calles de la Ciudad de México y que siempre iba vestido como si fuera a trabajar, con su chamarra holgada y con su sombrero de bombín. Hagan de cuenta que iba a ser una película. Pues que un día dicen que mientras él iba caminando, lo detiene un grupo de judiciales. Ya no existe la policía judicial, ahora le llaman policía de investigación, ¿no? Bueno, pues dicen que le dieron una tremenda golpiza a don Joaquín, tremenda, que lo dejaron incapacitado, que de hecho don Joaquín perdió la movilidad de algunas partes de su cuerpo y que gracias a eso ya no pudo trabajar. Eso es lo que dice. Pero fíjense ustedes que de los grandes escándalos que rodearon la vida de don Joaquín, aunque esto es radio pasillo, porque son cosas que se hablaron siempre, pero nunca salió alguien a decir, sí, yo lo vi, o él mismo que lo haya confirmado. Fíjense ustedes que don Joaquín era casado, tenía sus hijos, y aún así se le llegó a relacionar nada más ni nada menos que con don Roberto Cobo. Sí, gran actor también. Se dice que tenían un departamento juntos y que llegaron a vivir en Tlatelolco. Bueno, es un hecho que don Roberto Cobo vivía en Tlatelolco, eso que ni qué. Incluso, ¿se acuerdan ustedes que el departamento donde vivía Roberto Cobo cayó en el terremoto del 85? O sea, de que el señor vivía ahí, sí, pero se dice que vivía ahí con don Borolas. Ahora, se dice también que ellos estuvieron a punto de hacer pública su relación sentimental, pero pues ahora sí que por todos los, cómo se le dice? Pues por la sociedad, ¿no? Que no estaba lista, no estaba preparada todavía para vivir o para aceptar una situación de ese tamaño, pues no pudieron hacerlo y tuvieron pues, llevar en secreto esa relación. Y que al paso del tiempo terminaron, cada uno pues se fue por su lado y que incluso se llegó a decir en aquellos años que don Cobo, fíjense nada más, dicen que el señor Cobo intentaba estafarlo para poder comprar sustancias, porque tenía este problema de las adicciones. Y que como don Joaquín no se dejó, ahí es donde empezaron a discutir, que pelearon tremendamente, que incluso hubo golpes y de esa pelea, pues finalmente terminaron. Y que por eso don Joaquín García Borolas se deprimió tanto, 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 que entró al vicio del alcohol. Y viéndolo tan mal, en tan mala situación, don Mario Moreno Cantinflas es que lo invita a la masonería. Eso es lo que se dice. Ahora, no es la única historia que se cuenta sobre la sexualidad de don Joaquín García Borolas. ¿Por qué? Porque resulta que por ahí también de los años 80 se dice que don Joaquín García Borolas conoció a un muchacho que era bailarín, muy guapo y de tremendo cuerpo. Y resulta que este bailarín lo estafó. Don Joaquín García nuevamente cae en depresión, en los vicios, y que de estas, pues de estas historias es que él se aferra y se agarra más hacia la masonería. Ahora, de estas historias que les acabo de contar, no son confirmadas 100%, no son verificadas, él nunca lo confirmó, mucho se habló, pero nadie sale a decir, sí, sí es verdad, nadie, nadie, nadie. Pero miren, la verdad es que si el señor vivió de esta manera, debió haber sido terrible no el haberlo hecho, sino el haber tenido el cargo de conciencia porque tenía una familia, porque la sociedad no se lo permitía en aquel momento y debía haber sido una vida difícil. Ahora estaría muy interesante que alguno de los hijos algún día saliera y contara qué fue lo que realmente sucedió. La última vez que se le vio a don Joaquín García Borolas fue en 1993. Fíjense que en esa ocasión fue porque su amigo, quien se dice lo inició en la masonería, don Mario Moreno Cantinflas, murió.
le hacen un homenaje a don Mario Moreno Cantinflas y ahí estuvo don Joaquín García Borolas. No había pasado ni un mes del fallecimiento de don Cantinflas cuando se confirma la noticia de que don Joaquín García Borolas había muerto. Fíjense que él padecía problemas de presión alta y con el tiempo, pues esta situación, esta condición se agudizó, se fue poniendo más complicada, hasta que finalmente, cuando él tenía 71 años, pues le dio un paro cardíaco a don Joaquín García Borolas. Los restos de don Joaquín García descansan en el Panteón Civil de Dolores. De hecho, ahí es donde fue cremado. Por cierto, miren, híjole, es que esta historia está muy interesante. Les voy a contar, se los cuento el sábado en el podcast, porque les voy a platicar por qué es que el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo convirtió en tendencia a don Borolas, a don Joaquín García Borolas. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Eso se los voy a platicar el próximo sábado en el podcast de fin de semana. Se los prometo que sí, porque la historia es muy, muy, muy interesante. Por lo pronto, hasta aquí le vamos a dejar con la historia de don Joaquín García Borolas. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado, como todos los días, a partir de las 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México, en este canal de YouTube que se llama El Philip. No olviden, por favor, que tenemos podcast, que tenemos página de Facebook, que tenemos TikTok. En todas aparezco como El Philip, pero además también tenemos otros canales como El Alarido, Con Sabor a México, Los Inexpertos y este canal que se llama El Philip. Pásenla bonito, cuídense mucho, yo los espero a las 9:30 el día de mañana con otra historia maravillosa. Cuídense mucho, gracias Omarcito Benumea, gracias Dani Hijo y gracias principalmente a todos ustedes por acompañarnos como todos los días. Soy Felipe Cruz, El Philip, adiós.